Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? En esta lección vamos a hablar acerca de la fase de preparación de analítica de datos. Los objetivos de la lección pues es que conozcas la secuencia de las acciones que debes realizar en esta fase de preparación y que desarrolles el proceso desde el análisis del contexto hasta la documentación del análisis semántico. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Esto es lo que nos vamos a ocupar en esta lección. Vamos a ver la fase de preparar, específicamente lo que tiene que ver con clasificación de datos y análisis semántico. Ahí es donde vamos en el proceso. Y déjame te digo que la secuencia de fases de preparación en esencia son estas. Primero tienes que hacer el análisis de contexto, posteriormente tienes que hacer una declaratoria del objetivo de análisis, posteriormente tienes que hacer una clasificación de los datos, luego una especificación de dominio, te voy a explicar qué es eso, y finalmente requieres hacer un análisis semántico, un análisis de significado, saber qué es lo que estás viendo y entenderlo a la perfección. Primeramente, vamos a ver lo que sería el análisis de contexto. Todo problema tiene un contexto, eso lo debemos tener muy claro. En el caso de un problema de requerimiento de información, el contexto se compone de varias cosas. Antes de que te metas a revisar los datos y tratar de resolver problemas, yo creo que necesitas entender quién es tu cliente, de qué estamos hablando, tienes que saber en qué industria se encuentra ubicada la organización en la que tú estás, tienes que saber quién es la empresa, cómo es la empresa, qué tan grande es la empresa. Eso te va dando mucha información de qué es lo que te puedes esperar. Si tienes una empresa muy pequeña, muy compacta, obviamente no vas a estar lidiando con mucha burocracia, no vas a estar lidiando mucho con las líneas de mando, las cadenas de mando, etc. En cambio, si la empresa es muy grande y tiene muchas direcciones, muchas divisiones, muchos niveles jerárquicos, pues tendrás que estar lidiando con otras cosas. Entonces, vale mucho la pena que sepas en qué industria estás ubicado, quién es la empresa, cómo es, las dimensiones que tiene, el tipo de empresa de que se trata. Es una empresa familiar, es una empresa que cotiza en bolsa, tienen diferentes regulaciones y diferentes necesidades. Luego tienes que profundizar en los procesos, qué tanto se apega al trabajo basado en procesos, los tiene definidos, no los tiene definidos. Necesitas saber si hay proyectos en marcha, proyectos estratégicos que estén jalando toda la atención, todos los recursos o no. Si hay proyectos relacionados con lo que te están solicitando. Lo que te están solicitando en materia de información no tiene nada que ver con un proyecto, sino con la operación del día a día. Eso también lo debes tener súper claro. Necesitas saber si tienen sistemas implementados. Hay sistemas transaccionales, hay sistemas de analítica de información, hay sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de sistemas tienen? ¿Qué datos tienen? ¿Dónde los tienen? ¿Las bases de datos existen o no existen? ¿Cómo es el flujo de información dentro de la organización? Acuérdate que los datos son como la sangre de la organización y los sistemas de información son el sistema circulatorio. Entonces, debes estar muy consciente de qué hay y cómo fluye todo eso dentro de la organización. Fíjate cómo todavía ni siquiera sabemos de qué se trata el trabajo de analítica que te puedan solicitar, pero ya vas recopilando información que te va adentrando en el contexto en donde tú te vas a tener que mover. En la medida en que llegues mal informado al contexto, vas a tener mayores dificultades para poder entenderlo y resolver las cosas de manera ágil. Te recomiendo que esta fase le prestes mucha atención porque es fundamental, aunque a veces hay mucha gente que lo pasa por alto. No lo pases por alto, por favor. Revisa también la formalidad que tiene la organización en sí misma. La información se pide de manera formal, se pide de manera informal. ¿Cuáles son los medios de comunicación oficiales que usan? Oye, es que para todo mandan correos electrónicos o hay un tablero de notificaciones en donde todo mundo acude. Se manejan por teléfono. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo fluye todo? Y sobre todo también infórmate respecto al tiempo. No es lo mismo si te solicitan que resuelvas algo y te dicen que puedes tardarte todo lo que quieras, a que te digan necesitamos una respuesta en 2 semanas. Entonces, el tiempo que dispones para lo que sea que te pidan hacer, es muy relevante saber qué tanto
disponibilidad tienes de tiempo. Ese es nada más el contexto de lo que puedes enfrentar en el problema de requerimiento de información. Tienes que prestar mucha atención de quién va a ser tu audiencia. La audiencia es todo aquel interesado en el proceso de analítica de datos. ¿Quién va a participar? Tienes que ver ahí los usuarios. Acuérdate que los usuarios son las personas que físicamente van a estar contribuyendo a todo el flujo de datos. Es el que está capturando, es el que está operando. Luego tienes los clientes. Los clientes son diferentes a los usuarios. No son quienes trabajan las cosas, pero sí quienes esperan el resultado de las cosas. Y luego están otros involucrados, otros interesados, que son los sponsors. Los sponsors o patrocinadores son aquellas personas de mando que no participan ni operativamente. Sí les interesa el resultado, pero más bien ellos son como que los impulsores, los que dirigen el entusiasmo dentro de las organizaciones. Es el líder mayor que te dice, oye, yo apoyo este trabajo no lo apoyo tanto, y eso va haciendo que las cosas fluyan o no fluyan. Esa audiencia tienes que saber cuáles son a todos los niveles. No importa si quien te está pidiendo la información es un cliente. Tienes que involucrar al usuario, debes tener un sponsor. Oye, el sponsor es el que está apoyando la iniciativa. Tienes que hablar con los clientes, tienes que hablar con los usuarios. No dejes a nadie fuera, porque en la medida que dejas a alguien fuera, las cosas van a tambalearse tarde que temprano. También, pues necesitas ver quiénes van a operar todo el asunto. Una cosa son los que les interesa que el trabajo se haga, pero otra cosa son los especialistas que van a estar involucrados. Hay que ver qué dice el analista, hay que ver qué dice el Database Administrator o el Database Manager o el ingeniero de datos. Hay que ver qué dice el personal de mando de las áreas técnicas, porque a lo mejor a veces las áreas usuarias o los clientes empiezan a alucinar un escenario en donde todo va a fluir, pero no están tomando en cuenta las cargas de trabajo que ya tiene la gente que lo va a hacer desde el punto de vista técnico. A lo mejor están metidos en un escenario operativo muy saturado de trabajo. No va a haber tiempo para recibir otra nueva petición y va a tener que haber ahí ajustes. Entonces, también hay que involucrarlos. ¿Sí? También forman parte de una audiencia. Las finalidades. Dices, ok, va a haber un trabajo de analítica, se debe realizar. ¿Cuáles son las finalidades probables que podemos estar persiguiendo? Primero, una cosa que nosotros podemos perseguir es el hallazgo de problemas. A veces algo está sucediendo, no están sucediendo las cosas como nosotros nos lo imaginábamos, no están sucediendo tan rápido, pero no sabemos qué está pasando, simplemente sabemos que no está pasando. Bueno, la analítica de datos puede perseguir precisamente esos hallazgos, es decir, hay que buscar cuál es el problema. No sabemos cuál es el problema y la analítica me va a ayudar a encontrarlo. Otra cosa que podemos perseguir con trabajos de analítica, pues es la comprobación de alguna hipótesis. Tal vez nosotros suponemos que cierta cosa va a suceder de cierta manera, pero la verdad es que estamos teniendo especulación, nada más. No sabemos. Hablamos que vamos a crecer cierto porcentaje en nuestra producción, pero dices, híjole, ¿en función a qué estás diciendo eso? ¿Por qué dices un 6%? ¿Por qué no un 7%? ¿Por qué no un 5%? Bueno, hay que soportar todo eso con analítica de datos que me diga si estamos siendo razonables o no. Después podemos querer soportar decisiones operativas. Imagínate que yo tengo un tablero de datos en donde yo estoy viendo las fluctuaciones de ciertas cosas en la operación y dependiendo si voy bajando mucho o voy subiendo mucho, yo en ese momento voy tomando decisiones operativas para regular o nivelar mis operaciones. Eso también puede ser un objetivo de la analítica. Y finalmente el monitoreo es otra fuente, origen de trabajos de analítica, que es estar viendo cómo suceden las cosas en tiempo real. Cualquiera de esas finalidades es una finalidad bastante justificada para hacer analítica de datos. Obviamente cada una tendrá diferentes requerimientos de información. Ahora hablemos, por favor, de la declaratoria de objetivos de análisis. Debemos tener muy claro qué es lo que perseguimos.
Un statement o declaratoria de objetivo nos permite mantener enfocados los esfuerzos y los recursos de qué es lo que queremos lograr con la analítica de datos. Un statement o declaratoria de objetivo debe señalar el antecedente o el contexto en el que nos encontramos, si es que aplica. A veces vale mucho la pena decir por qué lo vamos a hacer, qué es lo que está provocando que hagamos el trabajo de analítica. El statement debe decir, estamos iniciando este trabajo de analítica porque necesitamos corregir este problema. Y describes el problema. Entonces ahí es un buen punto de partida para que todo el mundo sepa la importancia del trabajo que estamos realizando. Después, el statement debe decir qué fenómeno o grupo de fenómenos tratamos de describir. Es decir, debe estar enfocado en algo particular. No podemos hablar en términos universales porque sería muy desgastante en tiempo y en recursos. Debemos ser muy específicos en lo que queremos tratar. En cierta medida también debe enunciar las variables relevantes del análisis, es decir, específicamente qué eventos, qué transacciones, qué sujetos, qué estados son los que debemos conocer para poder resolver el problema. Y finalmente debe enunciar las limitantes de alcance, de tiempo y de presupuesto que tenemos. Debe decir de alguna manera, el análisis llega hasta aquí, no podemos pasarnos de este presupuesto, tenemos hasta este momento para hacerlo y eso puede ser muy beneficioso. Hay veces en que nosotros queremos iniciar un trabajo de analítica y resulta que pues no consideramos limitaciones y creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y todo el presupuesto y no es así. Entonces a veces nos quedamos a la mitad. Todo porque no preguntamos y no definimos desde el principio cuál era la situación en la que estábamos parados. Fíjate, aquí vienen unos ejemplos de declaratoria de objetivo de análisis. Por ejemplo, puedes decir, hay que realizar un análisis comparativo de ventas por línea de producto en los periodos 2020, 2021, 2022. Esa declaratoria así de simple ya sabe que voy a estar hablando de ventas, ya sabe que voy a estar hablando de unidades vendidas, de montos vendidos, y luego me dice que es por línea de producto, o sea que yo tengo que segmentar por línea de producto, y aparte me dice qué años va a ser, es decir, me está acotando los datos de qué años son los que tengo que analizar, cuáles voy a dejar fuera. Ese simple statement ya me dice un montón de cosas de lo que debo realizar. Otro ejemplo es, ¿cuál fue el efecto de la campaña de publicidad X en el posicionamiento de marca en la mente de nuestros consumidores? Un statement de ese tipo en donde tú dices, híjole, aquí hay una hipótesis, porque a lo mejor yo creo que me benefició en un 10%, en un 20% mis ventas. Bueno, hay que describir todo. Hay que ver, cuando hablo de efecto, queda poco claro. Dices, ¿efecto de qué? ¿Efecto cómo? Tienes que definir a qué se refiere cuando dice efecto. Y luego tienes que definir a qué se refiere con posicionamiento de marca. Y luego dice, en la mente de nuestros consumidores. ¿Qué significa en la mente de nuestros consumidores? ¿Cómo vamos a evaluar lo que hay en la mente de los consumidores? Empezamos a definir cosas y empezamos a definir métricas y nos ponemos de acuerdo de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de conceptos tan ambiguos. Hay que definir todo eso. Fíjate, otro ejemplo sería, perdimos un 2% de participación en el mercado. Ese es un contexto. Te están dando datos duros de algo que sucedió y que a lo mejor no nos gusta. Y nos están hablando de participación del mercado. Debemos imaginarnos a qué se refieren con participación del mercado, qué indicadores están usando para llegar a esa conclusión. Y luego me dice, se desea un análisis que muestre el comportamiento de las ventas al menudeo de la línea de producto X en el año 2022. Aquí me está diciendo un montón de información. Me dice comportamiento de ventas, me habla de análisis de variaciones. Al menudeo, quiere decir que hay menudeo y mayoreo y que menudeo sí y mayoreo no. Y luego me habla específicamente de una línea de producto en específico. Me voy a concentrar en los datos de esa línea de producto. Y luego también me acota el tiempo y me dice que es en el año 2022. Y luego dice, revisar particularmente aspectos sociodemográficos, zona de residencia, estado de ocupación de los consumidores. Entonces ahí me está dando variables específicas que yo voy a tener que revisar para estar viendo correlaciones y estar viendo comportamientos, a ver si una cosa tiene que ver con la otra. Fíjate cómo el statement me termina
delineando lo que voy a hacer. Ahora, hablando de statements, hay muchas aclaraciones y supuestos que yo debo hacer. Muchas declaratorias de objetivo asumen una cosa y vale pena precisarlos. Hay conceptos que son ambiguos. Siempre yo recomiendo que cuando se haga un análisis de datos en donde haya conceptos que puedan ser ambiguos, se incluya en el informe o en el reporte de analítica un glosario que diga: cuando nos referimos a posicionamiento de mercado, estamos refiriéndonos a esto en particular. Que nadie empiece a divagar en qué puede significar cada cosa. Precísalo, especifícalo. Luego, segmentaciones deseadas. Aquí vale mucho la pena ubicar qué datos categóricos o qué segmentos son importantes para el análisis. Tú dices: oye, es importante segmentar por tipo de edad, por tipo de producto. Es importante segmentar por año de operaciones. Es importante segmentar por dirección. Es importante segmentar por planta. Ahí yo digo qué es lo que sí me interesa, qué no me interesa. Y hay que ver los indicadores de referencia. ¿Qué unidades monetarias voy a usar? ¿Que voy a referirme a piezas o voy a referirme a camiones, a cajas? Voy a referirme a montos en dólares, montos en pesos. Yo necesito definir qué unidades de medida son las que voy a usar. Y en este rubro, pues es muy importante la experiencia. La experiencia del analista juega un rol preponderante. ¿Por qué? Pues porque entre más experiencia tiene el analista, más probablemente va a tener en su cabeza más supuestos y más aclaraciones que hacer. Acuérdate que esto del análisis de datos también es un aprendizaje. No es que tú de inmediato sepas todo. Conforme van pasando los proyectos de analítica en los que te vas involucrando, vas ganando experiencia y más experiencia y más experiencia. Entonces, conviene que comiences a revisar todos estos aspectos de analítica que te estoy diciendo en proyectos tal vez pequeños, tal vez sin ninguna complejidad. Haz todo lo que te estoy pidiendo para que vayas ejercitando el proceso de cómo analizar datos.